Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros bien gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, así que les digo, vivan por el espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiero decir, gracias, Padre, por la libertad que me concedes. Gracias porque tus hijos y tus hijas no somos más esclavos del pecado o de la muerte. En ti tenemos vida abundante, gozo verdadero y la esperanza de la vida eterna. Gracias por tantas bondades inmerecidas. Quiero vivir para ti por la eternidad. Amén. Quiero decirles lo que dice Gálatas 5, 22 al 25. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu sea amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Qué maravillosa esta palabra. Gracias, Padre, por tu presencia de tu Espíritu. No me deja igual. Gracias por todas las cosas buenas que siento en mi corazón y que puedo manifestar para bendecir a los demás y transformar este mundo que tanto lo necesita. Ayúdame a mostrar más amor, gozo, paz, paciencia y de tu fruto ante cualquier circunstancia, que todo lo haga en tu nombre. Amén. Vamos a ver qué nos confirma que somos hijos de Dios. Romanos 8, capítulo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en Romanos 8, 15, 16 dice la palabra del Señor, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo para que los esclavice el miedo, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces decimos gracias porque tu Espíritu Santo en mí me da la certeza de que soy tu hijo, tu hija. Gracias porque puedo llenarme de ti, Padre, y presentarte a ti con confianza, sabiendo que tú nunca rechazas a tus hijos. Todo lo contrario, siempre tienes los brazos abiertos, listos para recibir y abrazarme. Gracias porque ya no tengo que vivir con miedos, con temores, con inseguridades. Tengo tanta seguridad en ti. Te alabo, te bendigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vivamos cada día unas vidas bendecidas que nos inspiran a estar llenas del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Y ahora quiero decirles 7 libertades que tenemos en Cristo. El concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y actuar como queramos.
Sin embargo, solo con Jesús podemos tener una verdadera libertad. Podemos tener esa libertad maravillosa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Así que Juan capítulo 8 versículo 36 dice la palabra de Dios: así que si el Hijo los libertara, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué significa verdaderamente libres? Que nos libra Jesús. Veamos algunas, por ejemplo, como en Romanos capítulo 8 versículo del 1, capítulo versículo 2. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice: por los que están unidos. Dice: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues el miedo de él, la ley del Espíritu de vida, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha libertado de la muerte. Qué maravilloso. Jesús llevó toda nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condenación al morir en la cruz. Es maravilloso. Les dejo de tarea el capítulo de Isaías 53. Léanlo por favor como tarea, y es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y aquí la seguridad de la vida eterna. Cuando recibimos su regalo de salvación por la fe, estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que él es suficiente. No necesitamos hacer nada más para ser salvos. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa de los pecados pasados. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y Él para nosotros. Como lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14. Vamos a acompañarme con la palabra de Dios al capítulo 13 de Colosenses. Dice la palabra de Dios: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición de perdón de pecados. Qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Asimismo, la oscuridad del pecado no tiene más poder sobre nosotros. Gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz, tenemos el perdón total de una nueva vida en Él, en la que la luz nos guía. No andamos más en tinieblas, como lo dice en Juan 8:12. Eso también nos dejo de tarea. Y gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas y que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestra lo que nos agrada a Dios y vivir en su voluntad. Como lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida de santidad. Romanos 6, 20, 23. Vamos a ver lo que dice en Romanos 6, capítulo del 20 al 23. Porque cuando eras esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué maravilloso, miren, que es la muerte del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como lo dice en Romanos 6:23. En Cristo tenemos este regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, quien venció con la resurrección nuestro cuerpo físico mortal a nuestras almas para que vivamos en esa eternidad. Que es lo que dice Juan 5:24, dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a tener vida. Salmo 34:4 dice la palabra del Señor. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me respondió y me libró de todos mis temores.
Dios anhela libertarnos de nuestros miedos y temores. No quiere que vivamos condenados por ello. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene el Espíritu Santo. Qué bonito. 2 de Timoteo 1:7 dice, 1 de Timoteo 2:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo y el temor no vienen de Dios. El poder, el amor y el dominio propio sí vienen de Dios. Cuando llegan retos grandes a nuestras vidas, necesitamos recordar que nuestro Padre es poderoso, que nos da la fuerza, que nos ilumina y que con su ayuda podremos todo en victoria. Saldremos adelante. Romanos capítulo 5:9 dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5:9 dice, ahora pues hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, interesante, quiero dejarles de tarea también lo que dice en la Biblia de la ira de Dios en Sofonías 1, versículo 14 al 18, Isaías capítulo 22, versículo 5. El día que Dios juzgare el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, él mismo proporcionó la solución para que nos seamos librados de esa ira a través de Jesús y recibamos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Como le dice en una de Tesalonicenses 5:9, pues Dios nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el destino que Dios desea para cada ser humano. Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz y gracias a Él nos gozamos de salvación y de perdón. Cuando llegue de la ira de Dios lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos el castigo venidero. 1 de Tesalonicenses 1:10 dice, al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros, verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Bendita libertad que tenemos, maravilloso es nuestro Señor. Y si confesamos, como dice Romanos 10, del 9 al 10, si confesamos con nuestra boca que Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos, porque con el corazón se cree para justicia o se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hermanos, hermanas, acerquémonos más a Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Amados hermanos y hermanas, quiero decirles que durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que se dividía en lugar santísimo. Antes de ese momento de ser sumo sacerdote, era el único que tenía acceso una vez al año al lugar más sagrado del tabernáculo. Allí hacía la expiación por pecados y por el pueblo. Pues ahora tenemos por la parte de Jesús. Quiero decirles que nos acerquemos a Dios como le dice en Hebreos 10:22. Y dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Démosle todas las gracias por todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Esas son las 7 libertades que tenemos en Cristo y las virtudes del Espíritu Santo para transformar nuestra vida es lo que dice en Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio y no hay ley contra estas. Qué maravilloso lo que nos dice Gálatas 5, capítulo del 22 al 23. Así que hermanos y hermanas, queremos dejarle este versículo maravilloso de 1 Juan 4:7, que nos amemos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce.
Qué bonito, miren, Salmo 71, 23 dice la palabra de Dios así: gritarán de júbilo mis labios cuando yo cantare salmos, pues me ha salvado la vida. Qué maravilloso salmo. Vamos a uno de Juan 14, 27, dice: la paz les dejo, mi paz las doy. No se las doy a ustedes como el mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué maravilloso versículo. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a echar el miedo a un lado y encontrar una verdadera tranquilidad. También habla de la paciencia. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice la palabra de Dios: alégrense en esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, preserven en la oración. La oración tiene poder. La oración es maravillosa. Cuando oramos a nuestro amado Señor Jesucristo, cada día a nuestro amado Dios, levantamos sus manos y exaltamos, lo glorificamos. La amabilidad tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 22. 2 de Timoteo 2:24, y dice la palabra de Dios así: y un siervo del Señor no debe andar peleando, mas debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Qué bonito. Dios transforma las relaciones con las demás personas, ayudándonos a ser menos sensibles y a tener más amabilidad. Eso es lo maravilloso. Efesios 4:32. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Es bueno hacer el bien. Cuando logras entenderlo, todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, querrás hacer cosas buenas también por los demás. Salmo 101, capítulo 6, dice la palabra de Dios: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. La fidelidad implica ser una persona de confianza, alguien que no se echa para atrás luego de dar su palabra. Dios te ayuda a ser fiel y a ser fiel con los demás. Sobre todo, no volver al pasado ni volver a tu pecado, sino seguir adelante a esa humildad y mansedumbre que tiene Dios con nosotros, como lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¡Qué maravilloso! Así que les dejo con este último versículo, que Jesús era manso y trataba a las demás personas con amor. Él no busca vengarse ni responder con maldad a quienes lo trataban de mala manera, sino que lo que hace es que tengamos dominio propio, como lo dice en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Qué maravilloso este versículo bíblico. Y sin más, les dejo en esta compañía del Espíritu Santo para edificación de sus vidas. Amén.